Pasamos a la siguiente ponencia con la maestra María del Pilar Berrios, con el tema Informe de la situación del desarrollo social en el Distrito Federal, políticas públicas y derechos humanos. Sí, yo sí prometo ser breve, sobre todo para que sí haya interacción. Lo que quiero hacer es compartir lo que estoy haciendo actualmente dentro del Comité de Evaluación del Desarrollo Social, que es una instancia que se creó en el Distrito Federal a partir de la Ley de Desarrollo Social del 2000. La idea es generar un consejo, dentro del consejo un comité con 6 académicas de universidades públicas principalmente, aunque ese no es un criterio determinante, para darse a la tarea fundamentalmente de la evaluación externa de la política social en el Distrito Federal. Y como una de las obligaciones que hay, que está establecida en la Ley de Desarrollo, es hacer un balance, ¿no?, de cuál es la situación del desarrollo social en la Ciudad de México. Se supone que se debe de hacer cada 2 años. Este primer comité ya está por terminar, 4 años, y es el primer informe que se está haciendo. Ahí la parte que yo estoy trabajando junto con Manuel Canto es, digamos, la valoración del grado de cumplimiento de los derechos sociales en la Ciudad de México. Y bueno, ahí hemos tenido que empezar por ubicar los referentes y metodologías para la medición del grado de cumplimiento de derechos. Porque, bueno, como lo vamos a ver más adelante, cuando escuchamos derechos, inmediatamente lo relacionamos con procedimientos jurisdiccionales y poco con políticas públicas. Entonces, lo que voy a plantear es, sobre todo, cuáles son los referentes y cuál es el planteamiento. No me voy a detener mucho en los resultados, sobre todo porque la discusión que me gustaría, o la retroalimentación que me gustaría que se diera en términos de ver si suena este planteamiento, porque políticas públicas y derechos humanos es un tema que se ha trabajado poco, y quienes lo han trabajado han sido principalmente abogados, ¿sí? Entonces, bueno, va por ahí. Entonces, el primer punto es: ¿por qué vincular políticas públicas y derechos humanos? Pues es partir de una realidad concreta, que es la desigualdad más que la pobreza como el problema alarmante en América Latina, y dentro de esta desigualdad, pues subrayar no solo lo que tiene que ver con las condiciones materiales de las personas, sino también con digamos, la ciudadanía incompleta, en donde los individuos, más que asumirse como sujetos de derechos, y en mucho también las políticas de transferencias condicionadas que predominan, los han vuelto también como destinatarios u objetos de las políticas. Entonces vemos como un rasgo sobresaliente, y bueno, ahí coincidimos con diversos autores, que dentro de la desigualdad habría que detenerse también en este proceso de construcción de ciudadanía incompleta. Y otro rasgo que aparece también como parte del diagnóstico es el desmantelamiento del sistema de seguridad social, en donde ha eliminado el derecho al trabajo como el centro o el núcleo que posibilitaba, digamos, las mejoras en las condiciones de vida y la movilidad social. Frente a esto, si pasamos podemos decir que el proceso democratizador en América Latina ha sido insuficiente, y retomamos 3 aspectos fundamentales: la debilidad de las instituciones democráticas,
para introducir condiciones de igualdad, ¿no? Aquí me surge una primera inquietud, escuchando la exposición de Gerardo, en términos de que si es el Estado el que está colapsando o es la forma democrática que supuestamente han adoptado los países de América Latina lo que estaría en cuestión. Sobre todo porque pareciera que en lugar de promover relaciones más equitativas, está profundizando esta desigualdad. Otro elemento que también es recurrente y que tiene que ver con lo que se mencionó, la captura de los procesos políticos por ciertos grupos, en donde en mucho esta tensión entre lo público y lo privado pues pasa también por el espacio de las decisiones y de los grupos de poder. Y por último, ¿sí?, la informalidad. En el congreso pasado había yo mencionado también cómo en este análisis que la CEPAL, sobre todo, que ya empieza nuevamente a producir diagnósticos de la región que son sugerentes, ya no están tan alineados, digamos, a los gobiernos, pues aparece que la informalidad es un rasgo también característico dentro del proceso regional. ¿Avanzamos? Así pues, la relación entre políticas públicas y derechos humanos, si bien no aparece en la lámina, el criterio de selección es porque lo vemos también como que el enfoque de derechos humanos hoy día es una arena de disputa, ¿sí? Porque ahí los extremos se tocan. Por una parte, una postura radical de derecha, cuando habla de derechos sociales, dice, esos están difuminados. Si algo interesa son las garantías individuales, principalmente lo que tiene que ver con derechos de propiedad. Entonces, todo aquello que suena a derechos sociales trata de eliminarse y únicamente acotarse a lo que tiene que ver con los derechos individuales. Por otra parte, una postura radical de izquierda lo que dice, un enfoque de derechos humanos tiende a reproducir las instituciones propias de un modelo capitalista y en ese sentido el enfoque de derechos humanos termina siendo reformista. Entonces los extremos se tocan. ¿Por qué recuperarlo hoy en día? Y por parte nuestra como consejo. Nosotros apostamos al enfoque de derechos humanos como el parteaguas que podría introducir al menos los contenidos mínimos deseables para que las políticas públicas puedan rendir, digamos, resultados concretos, ¿no? Ya el profesor también en la mesa anterior, cuando hablaba del derecho a la salud, decía cómo es importante irse al impacto, pero no únicamente, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, reivindicar el enfoque de derechos sociales es reivindicar, y aquí también lo introduzco, la necesidad de la constitución de un Estado social de derecho. Entonces, es decir, no se ubica como una sociedad que pueda reproducirse sin Estado, sino más bien un Estado de carácter diferente al que tiende a predominar. En los supuestos de los que partimos y que están retomados también en mucho con las propuestas que hoy día hace CEPAL, es hasta dónde valorar el grado de cumplimiento de los derechos humanos vía las políticas públicas y en particular la política social pueden contribuir, digamos, también a hacer la valoración de cuál es el grado de cohesión social en la Ciudad de México, ¿sí? Es decir, no solo basta con decir si el derecho a la vivienda o el derecho a la educación se cumplió, sino qué tanto el cumplimiento de los derechos en la Ciudad de México está contribuyendo a incrementar o no el grado de pertenencia, de identidad que los pobladores en la Ciudad de México tenemos y en la relación que manifestamos con las instituciones. No hay metodologías para poder hacer esta evaluación. Ya el año pasado también Janet nos hablaba de la dificultad que tenía evaluar políticas con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué tanto se introduce? Entonces, valorar qué tanto se está introduciendo
el enfoque de políticas públicas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, pues es una de las primeras dificultades con las que nos enfrentamos. Y entonces la pregunta que nos guía es, ¿hasta dónde es posible transitar al desarrollo y fortalecer la cohesión social a través de un enfoque de derechos? Y entonces aparecen algunos elementos que quiero subrayar. Entonces, primeramente, pues ubicar que el desafío al que nos estamos enfrentando, y no solo en el ámbito federal, sino también en la Ciudad de México, es a un predominio de un enfoque de transferencias condicionadas. Si bien está el seguro popular en el ámbito federal, Olivia lo mencionaba, en la Ciudad de México tenemos PREPACIT, o sea, becas a los estudiantes de nivel medio superior, pero que a cambio tienen que hacer actividades comunitarias, les dicen, pero que es ir a bailar al Monumento de la Revolución o ir a facilitar en algunas ocasiones la viabilidad, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde hay un enfoque de política social diferente en la Ciudad de México? También es parte porque consideramos que se han recuperado también las transferencias condicionadas. Ahora, cuando se habla de derechos humanos, en el extremo derecho, aparecen las tres obligaciones fundamentales que el Estado tiene, que son promover, proteger y garantizar. Ahí aparecen dos extremos. Por un lado, este que ya les mencionaba yo, es esta cuestión de que en cuanto escuchamos derechos, inmediatamente hablamos, o se nos viene a la cabeza hablar de leyes, ¿sí? En la Ciudad de México hubo un boom en la administración, bueno, desde Cárdenas, ¿no? Pero que se acentuó con López Obrador, aprovechando también la aplanadora federalista en la Ciudad de México, que nos hace ubicar más de 30 leyes que tienen que ver con desarrollo social. Ahora, son leyes con un marco diferenciado, desde una ley marco como la de desarrollo social, que es una de las más avanzadas a nivel nacional, hasta leyes tan particulares como cómo distribuir los útiles escolares, ¿no? Tenemos la ley para la distribución de útiles escolares en la Ciudad de México. Hay un proceso en donde la tarea programática del Ejecutivo está siendo, digamos, invadida por el Legislativo a través de las leyes. El argumento es, de esa manera, se institucionaliza y se logra mantener la pervivencia de estas decisiones. Bueno, entonces les decía, hablar de derechos nos remite a esta cuestión de leyes. O bien, como hoy día los organismos internacionales lo empiezan a ubicar a través de impacto y por tanto indicadores, ¿sí? La Oficina del Alto Comisionado en México lo que ha planteado es una batería de más de 300 indicadores en materia de derechos. Y entonces, por ejemplo, el esfuerzo del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México obligó a las organizaciones civiles a tratar de meter toda esa batería de indicadores en el programa, y terminó siendo un instrumento poco efectivo. Ahí el asunto es que en esta parte de los procesos, que son las tres dimensiones que el sistema de Naciones Unidas identifica para evaluar los derechos humanos, que son los principios, las normas y la salud, indicadores estructurales le llaman, de proceso y de resultados. Y entonces esta parte intermedia es donde hay ese vacío, digamos, metodológico. Por un lado, leyes, por otro lado, ya indicadores que pretenden ser esos estándares internacionales, pero un vacío en términos de cómo valorar los procesos en aras de ubicar si se cumplen o no los derechos. Grosso modo, cuando hablamos de derechos hablamos de todo y se puede decir que de nada, porque estamos hablando de los derechos desde los civiles y políticos hasta el derecho al desarrollo. Y si a esto le aunamos que son universales, indivisibles, interdependientes, entonces estamos frente a una agenda enorme, ¿no?
De hecho, cuando estuvo aquí la alta comisionada de derechos humanos, habló de la agenda de los derechos humanos y va desde aspectos electorales de democracia hasta cuestiones más específicas de derechos sexuales reproductivos, en fin. Entonces, pues pareciera que es todo y que se nos puede convertir en nada. Y en ese sentido, bueno, el derecho al desarrollo lo vemos como un gran avance. En 1986 aparece la declaración y da un buen referente pues para la valoración. ¿Le avancemos, no? Sí. Más adelante, frente a esta agenda tan amplia, Max, sí, ya. El otro, el cuadro. Bueno. En el otro ejemplo, la siguiente. Hablar de derechos humanos indivisibles, ¿no? Solo quiero dar este ejemplo. Se dice, bueno, pues es que es fácil ubicar cuando a alguien se le priva de la libertad y entonces ahí hay una violación de derechos humanos. Pero si a alguien se le priva del derecho a la salud, por ejemplo, no existen instancias como, digamos, donde el gobierno pueda verse obligado a cumplir con ese derecho. Este ejemplo que quiero mencionar de la interdependencia de los derechos humanos tiene que ver con el de la seguridad, por ejemplo. Por un lado, la seguridad tiene que ver con educación, pero también con políticas para impedir la delincuencia, derecho al trabajo, esparcimiento, cultura, familia y políticas de castigo a los violadores de derechos humanos. Entonces, esta visión integral de los derechos nos hace ver a la seguridad como desde un enfoque de seguridad ciudadana y no de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay múltiples ejemplos, es decir, el derecho a la libre manifestación de las ideas no se puede ver cubierto si no está, digamos, garantizado el derecho a la educación, saber leer y escribir. Entonces, la idea de este enfoque es que no se puede decir que está cumplido un derecho, o sea, no podemos decir que se ha cumplido un derecho si el resto siguen estando pendientes. Entonces, para finalizar, pues, en esta idea de que hablar de derechos humanos es hablar de una agenda enorme, una propuesta, ¿sí?, que estamos haciendo es empezar a diferenciar las políticas públicas que se abocan a esto. Entonces, por un lado, aparece una propuesta de tipología en donde las políticas públicas de derechos humanos pues son aquellas que tienden a cumplir con la obligación de proteger y que mucho tiene que ver con el sistema de impartición y procuración de justicia y con acciones judiciales principalmente. La segunda clasificación sería políticas públicas para los derechos humanos, en donde ahí es un enfoque en cualquier materia y en donde el ámbito por excelencia es el sistema de políticas públicas. Ahí aparecen como dos elementos, estrategias por parte de los sujetos, digamos, exigentes o por la ciudadanía, en donde está por un lado la estrategia de justiciar, es decir, de crear mecanismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales para que se puedan cumplir, o bien el de exigibilidad política. Y por último, algo que empieza a aparecer a partir del 86 con la Declaración del Derecho al Desarrollo es políticas públicas en derechos humanos, es decir, la generación de programas específicamente con la intencionalidad de generar criterios de transversalidad. Entonces, ya para terminar, más adelante, en el caso del Distrito Federal, porque creo que también es algo que nos puede ayudar, lo que hemos, sin haber terminado todavía el trabajo, en mucho la parte de cohesión social, todavía nos falta ahí, Leonel, gracias para que se fue porque él colaboró en esa parte, falta todavía condensarla mucho más, pero lo que vemos al analizar 4 derechos, al trabajo, a la educación, a la salud y la vivienda, es que en la Ciudad de México se está dando, digamos, muy acorde con la tendencia latinoamericana, un proceso de precarización y de desregulación. Aquí hablamos de desregulación,
nos contuvimos en la idea de hablar de privatización o mercantilización. Lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal es cada vez también retraerse. Por ejemplo, en el Instituto de Vivienda se está dando mayor prioridad a un modelo de producción privada de vivienda, es decir, transferir el subsidio a los productores privados, a las inmobiliarias, y desplazar a la demanda de grupos concretos, ¿no? Entonces, algo que había sido un logro de administraciones anteriores se empieza a desmantelar. En educación y salud estamos ante procesos de descentralización incompletos, pero en donde también, bajo el argumento de que no son atribuciones del gobierno del Distrito Federal, pues está dando, digamos, una educación de baja calidad. Entonces, dentro de los contenidos mínimos, más que de cobertura, el problema tiene que ver en mucho con la calidad, con esta desregulación que pareciera paradójica, ¿no? 33 leyes que tienen que ver con desarrollo social, pero que a la larga nos habla pues de que el mercado, el mercado y el sector privado, y no precisamente el mejor sector privado, ¿no? Por ejemplo, Rogelio hablaba el año pasado de las escuelas patito, ¿no? Las universidades. En términos de educación vemos, y de eso no hay cifras, que es uno de los problemas principales. Hacer una evaluación general en el Distrito Federal y hasta particular se vuelve toda una aventura. No hay información. Los archivos, digamos, las dependencias, así como se decía, se inventa cada seis años las políticas. No hay una memoria dentro de las administraciones públicas que permitan generar mecanismos o instrumentos para la planeación. Y entonces, por ejemplo, no sabemos qué tanto el sector salud privado, pero no necesariamente el ABC o Los Ángeles, sino el doctor Simi, por ejemplo, está empezando también a cubrir, digamos, una franja en donde no está ni seguro popular, ni servicios y medicamentos gratuitos en la Ciudad de México. Entonces, para finalizar, y sobre todo porque yo creo que es lo que nos va a motivar, en términos de eficacia y valoración de la administración en el DF, se puede decir que todavía hay una percepción favorable, pero detrás hay muchas problemáticas. Por ejemplo, las delegaciones no tienen participación, el manejo clientelar, corporativismo. El corporativismo no ha sido solo propio del priismo, o sea, el PRD y el PAN han refuncionalizado el corporativismo de una manera, digamos, franca, y yo diría muy redituable. López Obrador y el programa de las personas mayores, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias.